Buenas tardes, compañeros y profesora. Bueno, nosotros le hicimos una encuesta a 40 personas del barrio Las Gaviotas. La pregunta que les hicimos fue ¿cuántos años tienes? A continuación les mostraremos los datos recolectados de las edades de los encuestados. Decimos que el dato menor es 12 y que el dato mayor es 88. Para hallar el rango, restamos el dato mayor menos el dato menor, que nos da 76. Para hallar las clases, utilizamos una fórmula que es 1 más 3,3 logaritmo de n es 40, que es la muestra, y eso nos da 6,28. Pero para dejar un solo dato, vamos a dejar el 6. Serían las clases. Para hallar la amplitud, decimos que el rango lo dividimos por las clases. Entonces, 76 dividido entre 6, que son las clases, igual a 12,66. Entonces vamos a aproximarlo y nos quedaría en 13. 13 sería la amplitud. Vamos a hacer la tabla. Vamos a ubicar la columna de las clases. Como decimos que el dato menor es 12, empezamos desde ahí y la amplitud habíamos dicho que era 13. Entonces, del 12 al 25, del 25 al 38, del 38 al 51, del 51 al 64, del 64 al 77, del 77 al 90. Ubicamos otra columna de las clases, pero como vamos a hacer un ejercicio con intervalos, se dice que el corchete es el valor que se cuenta y el paréntesis es el valor que no se cuenta, ¿cierto? Entonces, decimos que la primera clase va desde el 12 hasta el 25 abierto, ¿cierto? Entonces vamos a contar entre estos valores los que van desde el 12 hasta el 24, pero no tomaremos el valor 25, ya que este valor lo tomaremos en la segunda clase, aquí abajito. Entonces ahí sí, 25 hasta el 38, el 38 no se cuenta aquí abajo. Y así sucesivamente. Para hallar x y lo que vamos a hacer es sumar las clases y dividirlas en 2. Entonces decimos que 12 más 25 dividido en 2 es igual a 18,5. Que 25 más 38 dividido en 2 da 31,5. Arrastramos la fórmula hasta abajo para obtener los resultados siguientes. Para hallar la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite entre el 12 y el 24. O sea, aquí serían 4 veces que se repite. Del 25 al 37 se repiten 5 veces. Del 38 al 50 se repiten 8 veces. Del 51 al 63 se repiten 9 veces. Del 64 al 76 se repiten 10 veces. Del 77 al 90 se repiten 4 veces. Para hallar FI por XI, lo que vamos a hacer es multiplicar. Entonces, 18,5 lo multiplicamos por 4 y eso nos da 74. Arrastramos la fórmula hasta abajo para obtener los resultados y vamos a hacer la sumatoria total de esta columna y la colocamos acá abajo y la sumatoria de FI y la colocamos acá. Si nos da 40, vamos bien. Para hallar x y menos media, lo primero que debemos hacer es hallar la media. Entonces, la media se halla dividiendo el total de x y por fi, lo dividimos en 40 y eso nos va a dar 53,6. Vamos a duplicar estos 6 veces para poder hacer la fórmula acá en la tabla de Excel para hallar la x y menos media. Entonces, decimos que XY es 18,5 y lo vamos a restar por la media, que son 53,6. Y eso nos va a dar menos 35,1. Arrastramos la fórmula hasta abajo y ahí nos da los resultados. Nos damos cuenta que los primeros 3 son negativos y esos hay que pasarlos a positivo en la siguiente columna, que es XY menos media positiva. Entonces, para hallar eso, lo que vamos a hacer es multiplicar por
menos 1. Entonces, abrimos, bueno, le damos igual, abrimos paréntesis, le colocamos menos 1 por x y menos media. Entonces ahí nos da 35,1, pero en positivo. Lo mismo hacemos con estos tres resultados, el mismo procedimiento. Y estos, como están en positivo, los pasamos normal a igual hasta acá. Para hallar FI por x y menos media, lo que vamos a hacer es multiplicar. Multiplicamos FI, que es 4, por XY menos media en positivo, que es 35,1. Y eso nos da 140,4. Arrastramos la fórmula hasta abajo y hacemos la sumatoria total de esta columna. Y la colocamos acá, que nos da 647,4. Hacemos es aplicar la fórmula de igual, abrimos paréntesis, seleccionamos FI, que en este caso sería 4, y lo multiplicamos por el valor de la casilla de XY menos media al cuadrado. Y esto nos da 4928,04. Lo que hacemos es deslizar de ahí hacia abajo para que nos dé los demás resultados. Luego sacamos el total de todos los resultados, que nos va a dar 14,601,6. Con este resultado vamos a hallar la varianza, que la varianza es el resultado de la sumatoria de FI por XY menos media al cuadrado, que fue 14,601,6. Este resultado lo dividimos en la muestra, que es 40, y nos va a dar la varianza, que en este caso nos dio 365,04. Ya que tenemos la varianza, podemos hallar la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Simplemente colocamos igual raíz, abrimos paréntesis, seleccionamos el resultado de la varianza, cerramos paréntesis y ya nos daría el resultado. Para continuar con la otra casilla, que sería de porcentajes, lo que tenemos que hacer es agregar otra casilla con el número 100 6 veces para poder aplicar la fórmula. Lo que hacemos es abrir paréntesis, igual abrimos paréntesis, seleccionamos la frecuencia absoluta, la multiplicamos por 100 y la dividimos en la muestra. Y ahí nos daría el porcentaje de 10%. Simplemente volvemos, seleccionamos y deslizamos hacia abajo para que nos den los demás resultados. Con grados lo que hacemos es abrimos fórmula, igual, abrimos paréntesis, primero seleccionamos el porcentaje que nos dio anteriormente, lo multiplicamos por 360 y este resultado lo dividimos en el 100. Igualmente nos va a dar 36 grados, deslizamos hacia abajo y nos dará los demás resultados. Para verificar que como tal, como el porcentaje y como grados estén bien, hacemos la autosuma hacia abajo y los grados nos debe dar 100%, el porcentaje nos debe dar 100% y los grados 360. Por último hacemos la casilla de frecuencia acumulada, que es primero que todo pasar a la frecuencia absoluta, el primer número, el 4, lo pasamos a la primera cuadrito aquí. Luego este 4 empezamos a hacer una sumatoria en especie de zigzag. Entonces el primer resultado de acá 4, con el segundo 5, nos daría 9, 9 más 8, 17 y así sucesivamente. Simplemente acá aplicamos la fórmula en la segunda casilla, igual. Entonces este primer valor sumando el 5 y ya ahí nos daría el 9 y deslizamos hacia abajo y nos daría los demás resultados. Igualmente, para saber si está bien, el último resultado debe dar 40, que es la muestra. Vamos a proceder a hallar la mediana. Para hallar la mediana debemos ubicar las edades de forma horizontal y debemos ubicar de tal manera
que observemos cuántas veces se repite la edad. Es decir, el 12 se repite una vez, el 17 una vez, el 24 dos veces, la edad 28 una vez, la edad 30 una vez, la edad 37 tres veces, la edad 39 una vez, la edad 44 se repite 6 veces, la edad 50 una vez, la edad 51 una vez, la edad 53 se repite 3 veces, la edad 57 una vez, la edad 58 se repite 2 veces, la edad 59 una vez, la 60 una vez, la 65 se repite 4 veces, la 67 se repite 2, la 69 se repite 2, la 72 1, 75 1, 75 2, 81 y 88 1. Para hallar la mediana, ¿qué debemos hacer? Como es un número par, si nos ubicáramos en ese sentido, en ese 53, que sería la mitad de nuestra línea horizontal o de nuestros datos ubicados horizontalmente, nos daría un lado de 18 y el otro lado de 19. Como tenemos que hallar la mitad exacta, ¿qué vamos a hacer? Entonces procedemos a sumar el número que tenemos anterior. ¿Qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer eso, 53 más 53 dividido en 2. Eso nos va a dar 53, que sería la mediana. Y acá podemos observar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 datos. Y a este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 datos. Entonces nos damos cuenta de que la mediana es 53. Después seguimos a evaluar el tema de la moda. Vamos a hallar la moda. Para hallar la moda ubicamos las edades en esta columna al lado izquierdo y al lado derecho le colocamos las veces que se repitió la edad en la encuesta. Es decir, igualmente 12 una vez, 17 una vez, 24 dos veces, 20. Para este caso nos damos cuenta de que la edad que más se repitió, como observamos en la columna, fue 44. Quiere decir que 44 es la moda, ya que es la edad que más se repite en la encuesta. Después procedemos a realizar las gráficas. Nosotros procedemos a realizar las gráficas y nos tenemos que ubicar en este recuadro y vamos a elegir las clases. Por tal motivo era importante el 0 al inicio y el 0 al final. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que debemos seleccionarlo, le damos control, seleccionamos y nos vamos al F y lo seleccionamos sin soltar control y vamos a darle insertar y vamos acá en este gráfico de barras, vamos a darle más gráficos y acá nos sale para nosotros seleccionar. Entonces, es importante que después de tener ya estos datos, que nos formula la misma gráfica al momento de darle a insertar, tengamos que evaluar que estos datos nos toca insertarlos, nos toca ubicarlos. Entonces, ahí, por ejemplo, nos toca acomodarlos. Entonces, después procedemos a hacer la gráfica lineal o la gráfica de puntos. Esa gráfica la vamos a elegir tal cual como elegimos la de barra. Vamos a elegir los siguientes datos. Elegimos clase, le damos control y elegimos F. De ahí nos dirigimos acá en insertar. En insertar le vamos a dar acá en nuestra gráfica de puntos. De igual manera, ya la tenemos seleccionada, que es esta gráfica que observan acá. Para realizar la gráfica de torta, esta que observan acá,
tenemos otra clave dentro del recuadro, que para seleccionar esta gráfica no vamos a darle al 0. ¿Por qué? Porque vamos a elegir desde clases y vamos a elegir porcentajes. Entonces, es importante tener en cuenta que no debemos seleccionar el 0 y vamos acá a la gráfica. Entonces, elegimos las gráficas 3D, la gráfica que convenga para su ejercicio. Después vamos a realizar la gráfica o campana de Gauss. Pero para realizar esta gráfica o campana de Gauss es importante tener en cuenta lo siguiente. Se debe realizar una clase de columnas, como vemos acá, con 3 datos, que en el lado izquierdo van a ir los que se suman y en el lado derecho van a ir los que se restan. ¿Pero qué sumamos y qué restamos? Vamos a sumar la media más la desviación. Entonces, la media más la desviación, el número anterior, acá nos damos cuenta que es C43 más J45. Vamos acá. La media más la desviación, ¿cierto? Después, el número que nos dé más la desviación típica y así el número anterior más la desviación típica y nos dan estos resultados. Después vamos a sumar. Estos se suman, que son los del lado izquierdo, y estos se restan. Entonces, ¿qué vamos a restar? Vamos a restar la media menos la desviación típica, el número anterior, menos la desviación típica y la tercera, el número anterior, menos la desviación típica. O sea, acá nos van a dar estos resultados. Estos resultados del lado derecho los ubicamos en el lado izquierdo y los del lado izquierdo los ubicamos en el lado derecho de la gráfica. Esta es nuestra gráfica campana de Gauss, de tal manera que estos datos los debemos ubicar nosotros mismos. Tenemos unas conclusiones que según los datos nos damos cuenta que el porcentaje mayor es 25%, que equivale a las personas de edades entre los 64 y 77 años. Los picos más bajos son 2, personas entre 12 y 25 años y 77 y 90 años. Nos damos cuenta que las personas encuestadas del barrio Las Gaviotas son mayoritariamente entre los 64 a los 77 años. Entonces, esas fueron las gráficas de nuestro primer ejercicio. En este caso, vamos a hacer este ejercicio de datos agrupados con intervalos, de donde vamos a sacar los cuartiles, los percentiles y los deciles. Para esto tenemos esta tabla con las clases, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Para sacar los cuartiles vamos a usar esta fórmula. La fórmula dice cuartil, K significa el número del cuartil, que bueno, es igual al límite inferior más la amplitud. En este caso, la amplitud es 13, porque es el resultado que nos da restar los dos números de cada clase. Más la amplitud por la posición menos la frecuencia absoluta menor o anterior sobre la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia absoluta menor. Vamos a hallar el cuartil 1. Para esto necesitamos primero sacar la posición, que la sacamos con la fórmula Kn sobre 4, donde K es el número del cuartil y N es el número de encuestados. Entonces decimos que es 1 por 40 sobre 4, que nos da 40 sobre 4, 40 dividido en 4, para un resultado de 10. La posición del cuartil 1 es 10.
Entonces, vemos en la tabla, buscamos dónde está 10. En este caso está entre 9 y 17. Entonces decimos que el límite inferior en este caso sería 38. La amplitud es 13 porque es la cantidad de espacios que hay entre la clase. La frecuencia acumulada menor sería 9 y la frecuencia acumulada mayor sería 17. Ya teniendo estos datos, procedemos a reemplazar en la fórmula que ya antes les había mencionado. Entonces, decimos que el cuartil 1 es igual a 38, que es el límite inferior, más la amplitud que dijimos que era 13, por la posición menos la frecuencia acumulada menor, dividido en la frecuencia acumulada mayor menos la frecuencia acumulada menor. En este caso, vamos primero a solucionar el paréntesis. Entonces, decimos que 10 menos 9 es 1 y 17 menos 9 nos da 8. Bajamos esta parte tal cual como está. Aquí, lo próximo que vamos a hacer es la multiplicación. Entonces, multiplicamos 13 por 1 y le dejamos el 8. Entonces, nos queda cuartil 1 igual a 38 más 13 dividido en 8. 13 dividido en 8 nos da 1.625. Sumado al 38 nos da el resultado del cuartil 1, el cual es 39.625, que nos equivale al 25% por ser el cuartil 1. Ya solucionamos el cuartil 1 y el cuartil 2 y el 3 se solucionan de la misma manera. Con las fórmulas reemplazamos según corresponda. Y por ejemplo, el cuartil 2 nos da un total de 55,3333, que es el 50%. Entonces podemos decir que es la mediana de nuestro ejercicio. Y para el cuartil 3, nuevamente tomamos las fórmulas, reemplazamos según corresponda, hallamos los datos y este nos da un resultado de 69,2, que es el 75%. Ahora vamos a pasar a los deciles. En los deciles vamos a hallar el decil 5. En este caso, la fórmula de la posición cambia. ¿Por qué? Porque ya no vamos a dividir por 4, sino por 10. Entonces, reemplazamos. K, que es el número del decil, por N, que es el número total de la muestra, dividido en 10. En este caso, bueno, 5 por 40, que nos da 200, dividido en 10, nos da 20. La posición del decil 5 es 20, entonces en la tabla ubicamos el 20. Entonces podemos decir que el límite inferior sería 51. La amplitud nuevamente de 13, la frecuencia acumulada menor sería 17 y la frecuencia acumulada mayor sería 26. Ya teniendo los datos, reemplazamos en la fórmula. El límite inferior más la amplitud por la posición menos la frecuencia acumulada menor sobre la frecuencia acumulada mayor menos la frecuencia acumulada menor, que nos da decil 5 igual a 51 más 13 por 20 menos 17 dividido en 26 menos 17. Solucionamos primero nuestro paréntesis para que nos dé un total de 3 novenos. Estos 3 novenos los vamos a multiplicar por 13, que es nuestra amplitud, que nos da 39 dividido en 9, para que nos dé un total de 4,3333. Y lo sumamos por nuestro límite inferior, que nos da el resultado del decil 5, que sería 55,3333, lo que equivale al, el cual también tiene el porcentaje del 50%, entonces sería la mediana.
aquí sabemos que nuestro ejercicio va quedando bien porque el decil 5 y el cuartil 2, que son el que tienen el 50%, dan igual. Vamos con el percentil 25. En este caso podemos notar nuevamente que la fórmula de la posición cambia. Ya no estamos dividiendo por 10, sino por 100. Entonces decimos que la posición es K, que es el número del percentil, por N, que es el número total de la muestra, dividido en 100. Reemplazamos, que sería 25 por 40 para un total de 1000, dividido en 100, nos da una posición de 10. En la tabla vemos dónde está 10. En este caso se encuentra aquí. Podemos decir entonces que nuestro límite inferior es 38. Que nuestra amplitud nuevamente es de 13, que nuestra frecuencia acumulada menor es 9 y nuestra frecuencia acumulada mayor es 17. Ya teniendo los datos, pasamos nuevamente a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces decimos que el límite inferior es 38 más la amplitud que nos da 13 por la posición, que es 10, menos la frecuencia acumulada menor, que es 9, dividido en la frecuencia acumulada mayor menos la frecuencia acumulada menor. Primero solucionamos el paréntesis, que nos da un total de 9 dividido en 8. Como sigue, lo que sigue es la multiplicación, entonces multiplicamos nuestra amplitud por el resultado del paréntesis, lo que nos da un total de 13 por 1, 13 sobre 8. Bajamos el límite inferior tal cual y dividimos, lo volvemos a bajar y dividimos para que nos dé 1,625. Luego lo sumamos por nuestro límite inferior para que el percentil 25 nos dé un total de 39.625, que nos equivale al 25%. Ya teniendo el resultado, del percentil 25, con las mismas fórmulas reemplazamos para hallar el percentil 50 y el percentil 75. Que nos dan, volvemos a hacer el mismo procedimiento reemplazando según corresponda. Entonces el percentil 50 nos da 55,3333 y como podemos ver, el ejercicio nos está quedando bien porque nuestro percentil 50, nuestro cuartil 2 y nuestro decil 5, que equivalen al 50% de los tres, nos da totalmente igual. Es decir, la mediana sí es 55,3333. Y para el percentil 75 hacemos el mismo procedimiento nuevamente y este nos da un resultado de 69,2, que equivale al 75%, igual que el cuartil 3. Cuartil 3 que ya los resolvimos anteriormente y solo tenemos ya los resultados. Entonces, para poder hallar, primero que todo, el recorrido intercuartílico, que nos pide en la fórmula el cuartil 3 menos cuartil 1. Simplemente reemplazamos los valores y hacemos la resta en este caso, que la fórmula es resta. Entonces, como nos damos cuenta, reemplazamos el cuartil 3, que es 69,2, el cuartil 1 lo restamos y nos da ya el recorrido intercuartílico 29,75. 575. Entonces también tenemos que hallar el límite inferior para poder hacer la gráfica. La fórmula es cuartil 1 menos 1.5 por el recorrido intercuartílico. Simplemente reemplazamos los valores también. Primero se hace la parte de la multiplicación, entonces el 1.5 por el valor del recorrido intercuartílico que ya se halló anteriormente, nos da 44,3625. Entonces este número, entonces el cuartil 1 se resta a ese valor y nos da menos 4,7375. Este número será el límite inferior, así que los valores que estén por debajo de este serán
valores atípicos. También hallamos el límite superior, que también es con una fórmula, es cuartil 3 más 1.5 por el recorrido intercuartílico. Igualmente, primero hacemos la multiplicación y ya por último la sumatoria del cuartil 3 por el resultado que dio la multiplicación. Aquí en este caso el límite superior nos dio 113,5625. Entonces los valores que estén por encima de este número son valores atípicos. Entonces tenemos también el dato menor 12 y el dato mayor 88. Entonces estos datos ya fueron con la tabla del ejercicio anterior. Entonces aquí podemos ver la gráfica de cajas y bigotes de datos agrupados con intervalos, que es nuestro ejercicio. Aquí podemos ver que se hizo una línea, una recta numérica con los valores pues más adecuados para poder hallar, para poder seleccionar o mirar bien cada dato que nos pide la gráfica. Entonces, normalmente el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 van en el centro. El límite inferior hacia la izquierda es aquí menos 4,7375. Pues nos podemos dar cuenta que el dato menor está dentro del límite, por decirlo así, que es 12. El dato menor es 12, entonces no sobrepasa el límite inferior, o sea, estos valores son típicos. Tenemos también el límite superior a este lado, 113,5625, y el dato mayor está dentro de los límites también, o sea que el dato menor y el dato mayor están entre los valores típicos. Entonces, con el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, hacemos una cajita en la mitad del cuartil 2, y este sería nuestro rango intercuartílico.